Bueno, probando, bueno. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar de la energía eólica. Vamos a andar un poquito cómo se genera esta fuente. Y bueno, como introducción, eh, cuando hablamos de energía eólica, pues es esta energía de la cual podemos aprovechar las corrientes o los flujos de aire. Entonces, estos flujos, estas corrientes se dan a lo largo de todo el planeta y bueno, nosotros podemos aprovechar este flujo a través de ciertos dispositivos y convertirlo a una fuente de trabajo, ¿no? Como puede ser trabajo eléctrico. El origen de estas corrientes, bueno, hay eh, muchas contribuciones. La fuente principal ahora sí que es el sol, es quien es el principal generador de estas corrientes de aire. Bueno, se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, sabemos que la Tierra tiene una inclinación, entonces eh, la energía a lo largo del planeta no incide de manera igual, ¿sí? Por ejemplo, en los polos puede ser que incidamos menor radiación a comparación de lo que es el ecuador. Por lo tanto, entonces vamos a tener calentamientos diferentes y pues los fluidos van a tener una diferencia de temperatura, con ello una diferencia de densidad y pues con ello se va a dar el flujo. Eh, bueno, otro aspecto importante es que la Tierra no está constituida de un solo material, está constituido en zonas por lo que conocemos como tierra y otras partes son océanos. Entonces, las propiedades de estos materiales son diferentes, por lo tanto se calientan de manera diferente y eso también induce a diferencias de densidad y movimiento de masa. Otro aspecto importante, bueno, es la rotación de la Tierra. ¿Sí? Como sabemos, pues tenemos la Tierra que está constituida por lo que conocemos específicamente como Tierra, que es fluido, agua, mares, etcétera, y pues la zona con tierra. Y por encima de este, pues está esta atmósfera, ¿sí? Que son gases. ¿Sí? Entonces, cuando el planeta rota, pues hay un efecto de arrastre de la superficie adherida a, de la zona más pegada del fluido hacia la superficie del planeta. Esta adherencia pues hace que también hayan corrientes por ahí. ¿Sí? Y pues bueno, por supuesto también la traslación del planeta a lo largo del Sol. En general pues es un compendio de diferentes sistemas que son muy complejos de entender y analizar, ¿sí? Pero bueno, los principales es bueno la diferencia de composición entre océanos y continentes, ¿sí? Las diferentes propiedades que tienen estas sustancias, el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol, diferentes intensidades en diferentes lugares del planeta, hablando de radiación, es lo que comentábamos hace un ratito, y bueno, también la topografía de los continentes, que pues el fluido va a tener obstáculos, eso va a hacer que haya modificaciones en su velocidad, cambios de dirección, y pues eso también va a alterar las diferentes corrientes, dónde se den, cuál es la trayectoria que tomen. Entonces, una de las cosas que comentamos es la diferencia de calores específicos de las sustancias entre océanos y continentes, ¿no? Bueno, aquí les muestro un pequeño diagrama. Por un lado tenemos el mar y por otro lado tenemos la arena. Ustedes saben que cuando
estamos a una hora como las 12 del día, la arena está muy caliente que no podemos caminar descalzos. Sin embargo, en el agua pues la arena está más fría, incluso el agua está fría, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una diferencia en las propiedades, ¿no? Que pues es su capacidad calorífica, la capacidad de guardar energía dentro de la sustancia, en este caso, por ejemplo, hablando de la arena o del agua, ¿no? Entonces, como pueden ver, el calentamiento va a ser diferente, la temperatura en la superficie va a ser diferente, tanto en la tierra como en el mar. Y esto, bueno, va a calentar al aire de diferente manera. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí un aire más caliente y aquí un aire más, pues más frío, ¿no? Esto va a generar una circulación, ¿sí? Del aire. Y con esto, pues bueno, ya vamos a tener una corriente que podemos aprovechar, una corriente de aire. ¿Sí? Por otro lado, cuando es de noche, sí sucede algo inverso, ¿no? La poca energía que guardó el agua, pues la va a retener, ¿sí? Y por la noche la arena pues va a perder muy rápido su energía. Entonces por la noche vamos a tener el agua más caliente y la arena pues más fría, ¿no? La tierra se enfría más rápidamente y con eso, bueno, vamos a tener una recirculación también, pero en sentido contrario. ¿Sí? Como comentábamos también, bueno, otro aspecto es la traslación de la Tierra alrededor del Sol, la misma inclinación que tiene. Al tener una inclinación, la radiación que se recibe en el ecuador no es con la misma intensidad que con la que se recibe en los polos. ¿Sí? Bueno, otro aspecto que también comentamos pues es la rotación que tiene la Tierra sobre su propio eje, ¿no? Esto va también va a tener una influencia en la dirección que toman las corrientes de aire, la generación de remolinos, etcétera. Bueno, otro aspecto importante es la orografía, ¿sí? Y tiene que ver con la forma que tienen la superficie de los continentes. Por ejemplo, podemos ver aquí dos montañas, una corriente de aire y podemos ver una reducción. ¿Qué es lo que va a suceder? Que bueno, en esta zona la velocidad va a ser más alta de lo que ya venía, ¿sí? Por otro lado, también el aire va a tener interacción con la superficie de las montañas y eso también va a inducir a la generación de turbulencia, de tal modo que cuando el fluido atraviesa esta zona, pues va a tener ya pérdidas de energía aprovechable, ¿no? Si bien va a tener todavía una velocidad, pero es energía con mayor turbulencia y pues es menos aprovechable. Bueno, se estima que el Sol provee alrededor de 107, aproximadamente 107 terawatt hora en un año, sí, de los cuales el 1% podría ser aprovechable, es decir, un millón más o menos, ¿no? 1.070.000 aproximadamente terawatt hora al año. Y bueno, eso es en términos de energía, ¿no? Y se estima una potencia aprovechable de 1.000 terawatts. Ahora, se estima que de la energía solar solo el 1 al 2% se convierte en energía eólica, ¿no? Energía de viento. Es decir, que si estamos hablando de 1.070.000, estamos hablando de 10.700 aproximadamente terawatt hora de energía eólica. Eso es lo que en principio estamos obteniendo o lo que se puede convertir del sol en energía eólica aproximadamente. Y bueno, pues claro, esta energía se presenta muy diluida, como ya vimos. Este fluido
aire que se mueve pues va a tener interacción con muchas superficies y eso la va a ir haciendo que se disipe, ¿no? Llegando aproximadamente de 2000 a 5000 terawatt-hora al año. Ahora fíjense, para el 2019 se estimó que el consumo de energía global fue de 162,000 terawatt-hora al año, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la energía eólica si no puede satisfacer la energía del mundo? Bueno, si bien no la puede satisfacer toda la demanda, pero en algunas zonas va a ser muy rentable poder aprovechar este tipo de energía. Bien, el viento va a tener una intensidad con la cual se va a mover, es decir, una velocidad, pero también va a tener una dirección. Entonces, cuando midamos las propiedades de este fluido, pues va a ser a través de un vector, ¿no? Que va a tener una magnitud y también va a tener una dirección, es decir, hacia dónde se mueve. Y es importante porque es como nosotros podemos ir prediciendo cómo podemos aprovechar o qué tan aprovechable sería la energía en ese lugar. Con esto, bueno, podemos ir trazando algunos mapas, ¿sí? Conociendo estos vectores de magnitud y dirección, podemos ir trazando algunos mapas y esto nos va a permitir pues identificar dónde es rentable hacer una instalación de este tipo. ¿Sí? Como bien ya comentamos, no vamos a satisfacer la demanda global con este tipo de tecnología o de energía. Sin embargo, en algunas zonas va a ser más rentable un sistema eólico que otro por la disposición de viento que hay. ¿Qué utilizamos para poder medir la velocidad del viento y su dirección? O sea, para poder medir este vector, bueno, utilizamos los anemómetros, ¿sí? Con estos podemos medir la dirección y podemos medir la magnitud, ¿no? Y hay de diferentes tipos, hay de tipo de rotación, ¿sí? Como estos que tienen unas cucharitas y que rota midiendo la velocidad. Hay unos de tipo de presión, midiendo diferencias de presión, un efecto sónico, un hilo caliente y que se enfría en función de la velocidad con la que impacta el aire sobre ese hilo, o de tipo láser, ¿no? Algo más electrónico. En fin, bueno, podemos cuantificar de diferentes formas o diferentes tipos de dispositivos pues a este vector, ¿no? Regularmente estos sensores van colocados en una torre anemométrica que se establece de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, debe estar a una altura de 10 metros sobre la superficie donde requerimos medir. Esto es importante porque a mayor altura tenemos mayor velocidad, menor turbulencia porque está más alejado de la superficie, y con esto, bueno, podemos nosotros, teniendo una estación a esta altura, podemos extrapolar la medición del viento a mayores alturas. Pues ya hay algunos modelos que nos permiten medir las velocidades o conocer las velocidades a diferentes alturas, ¿sí? Como aquí les muestro en la imagen, sobre la superficie pues van a haber muchos obstáculos, por ejemplo si hablamos de una ciudad, si hablamos en un bosque, etcétera, pues van a haber obstáculos a cierta altura y con ello va a haber generación de turbulencia. Entonces a mayor altura el fluido va a caminar pues de una forma más laminar y va a ser más fácil aprovechar o más rentable aprovecharlo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el fluido impacta sobre un tipo de relieve? Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos un perfil de velocidad moviéndose e impacta sobre esta zona, ¿sí? Vamos a tener aquí una compactación del fluido, una pequeña aceleración, es un incremento de velocidad en esta zona, pero por otro lado cuando salga del
del relieve, pues vamos a tener turbulencias, ¿no? Eso también nos permite identificar en qué lugares podría ser más adecuado instalar una turbina, ¿no? Sí, entonces dense cuenta que al generación de turbulencias se cambia el sentido del fluido, es decir, cambia totalmente de dirección, y pues bueno, las velocidades también cambian. Bueno, ¿cuáles son las zonas que nos permiten o que son más rentables? Bueno, las que tienen pendientes suaves, ¿no? Se estima, me parece, que pendientes mayores a 30 grados pues ya hay muchas pérdidas, o más bien ya no es muy útil el viento ahí, ¿sí? Entonces podemos ver que para un perfil, digamos para este tipo de relieve, aquí vamos a tener generación de turbulencia, incluso aquí cambios de dirección del fluido. En estas zonas vamos a tener un incremento de velocidad. Bueno, el perfil nuevamente se vuelve a restablecer y bueno, tenemos nuevamente generación de turbulencias. Sí, lo que les comentaba, por ejemplo, los relieves más desfavorables corresponden a los que te generan cambios bruscos, pendientes mayores a 30 grados, ¿sí? Entonces, pues en estas zonas hay turbulencia, pueden dañar a los aerogeneradores y reducen la posible energía captada, ¿no? Bien, ahora cuando hablamos de energía eólica, pues hablamos de la energía que tiene el viento, ¿no? Y que puede ser aprovechable, es decir, que se puede convertir a trabajo. Existen dos tipos de energía, es calor y trabajo. Entonces, cuando hablamos de lo que podemos aprovechar del viento o de la energía eólica, pues es lo que se puede convertir a trabajo. Recordemos que trabajo es el cambio de estado de movimiento de una masa debida a una fuerza. En este caso, ¿quién cambia su estado de movimiento? Bueno, los álabes, las aspas del aerogenerador, o sea, el rotor, cambia su estado de movimiento debido a la fuerza del viento, ¿sí? Por otro lado, cuando nos referimos a potencia, ¿sí? Entonces es el flujo de energía, ¿no? O el posible flujo de trabajo que podemos obtener. Entonces vamos a tener un fluido que va a estar en movimiento y que va a impactar sobre un aerogenerador, ¿sí? La energía que lleva el fluido pues es energía cinética, es energía de movimiento y se cuantifica de esta manera, ¿sí? Ahora, una forma más útil, ¿sí? Es conocer su potencia, y la potencia la podemos conocer de esta manera, donde A es el área, es un área transversal, es decir, el área por la cual cruza el fluido. En este caso podría ser el área de acuerdo a la circunferencia de radio de la distancia de la pala, ¿sí? Por la densidad del fluido, por la velocidad al cubo, ¿sí? En el caso de la energía cinética, M representa la masa del fluido y V la velocidad con la que se mueve. ¿Cuáles son los componentes de estos sistemas que pueden aprovechar la energía del viento? Bueno, tienen diferentes subsistemas, ¿sí? Ahorita los vamos a conocer. Entonces, en general, esto es una turbina eólica y tiene la capacidad de transformar la energía cinética a trabajo, ¿sí? Por supuesto, dentro del proceso también hay generación de calor y hay energía no aprovechable, ¿sí? Bien, entonces estas máquinas, bueno, tienen un sistema de captación, un subsistema de transmisión mecánica, un sistema de generación eléctrica,
orientación, regulación y soporte. Bien, a grandes rasgos, bueno, estas máquinas, bueno, como pueden ver, aquí tenemos la energía cinética del viento, que ya vimos cómo cuantificarla, y esta energía puede transformarse en energía mecánica a través del rotor y posteriormente puede ser convertido a trabajo eléctrico, ¿sí?, a través de un sistema de generación eléctrica. Entonces el viento hace girar cuando impacta sobre las palas al rotor. Pues rotor gira a cierta velocidad. Este movimiento de rotación puede ser regulado o a veces necesita ser regulado por un sistema de transmisión mecánica, es decir, de engranes, y con esto podemos cambiar la velocidad de rotación o podemos moderarla a una velocidad más útil, y que después, bueno, se conecta a un sistema de generación eléctrica, que también puede tener un sistema de control, ¿sí?, o de control de frecuencia, ¿no? Y bueno, ya después del generador ya tenemos energía de tipo eléctrica que puede ser distribuida o ser utilizada, ¿no? Bueno, más a fondo, bueno, tenemos aquí bueno, algunas partes de lo que es la turbina, por ejemplo las palas, sí, que son los álabes, que tienen una morfología especial para que puedan transmitir o convertir la energía cinética a energía mecánica. Estas palas van conectadas a un buje, ¿sí? Este buje pues es, por así decirlo, un conector entre un eje central, ¿sí?, o árbol principal, ¿sí?, y las palas. Este eje pues también va conectado a un sistema de frenado que pues nos permite controlar la velocidad de rotación. En caso de, por ejemplo, de que la velocidad sea demasiado alta, podemos nosotros frenar la máquina. También va a ir conectado a un sistema de transmisión, ¿sí?, donde entonces vamos a tener algunos engranes donde nos va a permitir jugar entre velocidad de rotación y torque generado, ¿no? Entonces podemos disminuir la velocidad, las RPMs, y aumentar el torque o viceversa, ¿no? Como resultado, después del sistema de multiplicador, vamos a tener un árbol secundario o un eje secundario que va a ir conectado ya al generador eléctrico. Dentro del generador eléctrico, pues bueno, vamos a tener diferentes tipos de sistemas dependiendo del tipo de aerogenerador. Podemos tener imanes permanentes combinado con embobinado o embobinados tanto en estator como rotor. Sí. Regularmente lo que tenemos de salida en el generador pues es potencia a corriente alterna a una frecuencia, por supuesto, muy variable, muy oscilante y muy caótica. Como nosotros sabemos, la frecuencia que utilizamos en nuestros hogares es de 60 Hz y pues de alguna manera está estabilizado o relativamente estabilizado, no hay mucha variación. Entonces cuando nosotros queremos interconectar esta corriente alterna o esta potencia alterna producida por estos generadores, necesitamos que las frecuencias estén pues en la misma proporción y estén superpuestas, ¿no?, estén en resonancia. Entonces para ello lo que comúnmente se hace es convertir esta corriente alterna a corriente directa y después nuevamente alterna, pero ya a la frecuencia adecuada y con la estabilización adecuada, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes partes donde hay transformación de energía, ¿no? Tenemos energía cinética de viento que se transforma en energía rotacional. Después transformamos esa energía rotacional
otra vez energía rotacional con diferentes características de velocidad y torque, y posteriormente convertimos esa energía rotacional a energía eléctrica, y luego esa energía eléctrica nuevamente energía eléctrica y otra vez energía eléctrica, ¿no? Hay que entender que en cada parte va a haber pérdidas de energía. Los sistemas de captación, bueno, pueden ser de eje vertical o de eje horizontal. ¿Sí? Aquí podemos ver un aerogenerador de tipo eje vertical, y aquí podemos ver de eje horizontal. ¿Sí? Actualmente, bueno, los sistemas de captación se fabrican principalmente de resinas de poliéster, como la fibra de vidrio. Los más comunes pues son los de tipo de eje horizontal, que pueden ser constituidos de hasta 24 palas o más. En un 68% los más comunes son los tripalas, 26% los de tipo bipala y un 6% monopala. Las palas pueden ser utilizadas a modo de barlovento o de sotavento, ¿sí? Es decir, por así decirlo, que el fluido impacte por atrás o el fluido impacte de frente a los álabes. Aquí les muestro una imagen, una fotografía de lo que es el buje. Les comentaba que el buje es por así decirlo el adaptador o el conector entre las palas y el árbol principal, el eje principal. Entonces tenemos aquí el espacio donde van las tres palas. También va acompañado de esta otra parte que permite redistribuir mejor el flujo. Estos sistemas, bueno, pueden ser clasificados según su diámetro y también, bueno, la potencia que pueden generar, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen a diferentes tamaños de diámetro y según la potencia que ellos pueden generar, ¿sí? Y esto, bueno, considerando una velocidad de 7.5 metros por segundo. Por supuesto, si cambiamos la velocidad, la potencia varía, ¿no? Cambia. Bueno, el subsistema de transmisión mecánica está compuesto por, bueno, un tren de engranes, que como ya comentamos, este sistema nos va a permitir jugar entre decidir si queremos más RPMs, menos torque o viceversa, ¿no? Entonces, el objetivo principal de este sistema es transformar la potencia mecánica a mecánica, lo que comentábamos. O sea, tenemos energía mecánica rotacional y de salida también tenemos energía mecánica rotacional, solo que con otras características, ¿no? Es decir, con una mayor o menor velocidad angular. Bien, algo importante es que la velocidad de los rotores no deben de ser muy altas, ya que pueden alcanzar velocidades supersónicas y esto mismo puede dañar la máquina. Por eso también se incluye un sistema de frenado que detiene el sistema en caso de velocidades peligrosas o velocidades altas, ¿no? Entonces aquí les muestro algunas imágenes de lo que son la caja de engranes, ¿sí? Y el sistema de frenado, muy parecido a los que utilizamos en los coches. Bueno, el subsistema eléctrico tiene que ver con una máquina muy importante que es el generador eléctrico. Este sistema nos va a permitir convertir esta energía mecánica rotacional saliente de la caja de engranes a energía eléctrica. Y esto es a través de hacer oscilar un conjunto de bobinas sobre un campo magnético.
De esta manera podemos convertir este movimiento rotacional en energía eléctrica o una potencia eléctrica. Y esto es aprovechando el principio de la ley de inducción de Faraday. El subsistema eléctrico, bueno, lo que comentamos, bueno, podemos utilizar varios tipos de generadores, por ejemplo, uno de tipo asíncrono o de tipo síncrono. Los asíncronos, bueno, van a operar a velocidades de giro constante, ¿sí? Más o menos lo que sucede en una hidroeléctrica, y pueden conectarse de forma directa a la red, ¿no? Los generadores síncronos, bueno, necesitan este tipo de conversión que comentábamos, que vamos a tener una generación de corriente alterna con una frecuencia muy ruidosa, muy variable, y bueno, necesitamos convertir a corriente directa para después volver a convertir a corriente alterna ya de una manera más limpia, más constante, ¿sí? Son utilizados cuando tenemos condiciones de velocidad de giro variable, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas interconectados a red, sobre todo a pequeña escala. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, vamos a tener una turbina eólica, un inversor, un medidor bidireccional y pues bueno, la carga. Las turbinas, pues existen una gran gama de variedad. Las más comunes son las de tripala, ¿sí? Entonces vamos a tener un aerogenerador que va a ir conectado a un inversor, ¿sí? Este inversor va a hacer la chamba de convertir esta energía eléctrica oscilante, ¿sí? Muy variable, la va a convertir a energía eléctrica de manera más limpia, ¿no? A una frecuencia más constante. De hecho, tiene que ser pues la misma frecuencia con la que trabajamos en la red eléctrica, y esto nos va a permitir poder inyectar energía a la red eléctrica. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, al igual que en los sistemas fotovoltaicos, pues nos permite reducir el consumo eléctrico y con ello también pagar menos electricidad, ¿no? Tener ahí un efecto de ahorro, ¿no? Entonces, en general, como comentamos, vamos a tener nuestra turbina eólica conectada a un inversor, que también cuando tengamos momentos de exceso de generación va a haber un sistema de control, ¿sí? Es un conjunto de resistencias que nos va a permitir poder operar de una manera más segura, ¿no? Entonces, a través del inversor ya vamos a poder conectar a la red pública, a la red eléctrica, en este caso Comisión Federal de Electricidad. Otro componente importante pues son los medidores bidireccionales, porque son los sistemas que nos van a contabilizar la energía inyectada, y con ello nos va a hacer la diferencia, ¿no? Cuánto consumiste, cuánto inyectaste, la diferencia es lo que pagas. Y bueno, por último es la carga, ¿no? Que es quien consume esta energía. Bueno, pues esto es todo por esta plática.